Bueno, muy buenas noches para toda la comunidad académica. Mi nombre es Luis Alejandro Méndez, soy el gestor de investigación del Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales, de la Escuela Superior de Guerra. En el día de hoy, en nuestra serie de seminarios sobre seguridad y defensa, tenemos la ponencia titulada La opinión pública, activo vulnerable de la democracia, paradojas y retos ante las amenazas híbridas, a cargo del doctor Juan Fernando Giraldo. Él es politólogo de la Universidad Javeriana, especialista en opinión pública, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra y actualmente es doctorando en neurociencias cognitivas. El doctor Giraldo cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a gobiernos, empresas del sector energético, farmacéutico, alimentario, así como instituciones públicas en escenarios de alta complejidad. También es experto en el diseño y liderazgo de estrategias de influencia, manejo de percepción, medición de debate público y la opinión pública. Ha liderado investigaciones aplicadas sobre la convivencia institucional, desinformación y entornos polarizados, siendo referente en la traducción de datos en decisiones tácticas y estratégicas. También ha sido docente en programas de pregrado, posgrado de formación continua en comunicación estratégica y opinión pública en universidades como la Javeriana, el Externado y el Rosario. Doctor Juan Fernando Giraldo, por favor, puede continuar. Muchísimas gracias, Luis Alejandro. Coronel Maritza Padilla, muchas gracias por la invitación y por permitirme tener este espacio de diálogo académico con ustedes. Voy a compartir pantalla para empezar mi presentación y una vez ustedes me den el ok de que se está viendo, arranco. Sí, se ve, Juan Fernando. Súper, vale. Bueno, pues muchas gracias. Veo algunos nombres de personas conocidas, algunos nombres de personas interesadas en temas precisamente de opinión pública. Yo agradezco mucho la presentación que hicieron. Voy simplemente a subrayar dos cosas adicionales que son relevantes para el tema que quiero compartir. Además, esto es algo que salió de mi interés y de mi búsqueda de empezar a trazar unos vasos de comunicación, por supuesto, entre lo que llaman los americanos los practitioners, las personas que realizamos ejercicios de medición, evaluación de opinión pública y por supuesto un pasado y una experiencia asociada al sector defensa. De los temas que me interesan y en lo que van a encontrar en mi pasado académico o en mi pasado de formación profesional, es el camino de entrada por la ciencia política a un fenómeno que es el que me ha apasionado, me ha interesado y del que he enseñado, que es la opinión pública. En ese marco hice mi maestría de Seguridad y Defensa Nacionales en la Escuela Superior de Guerra, muy enfocado en la armamentización de las comunicaciones en contextos de conflicto, incluso maduración artificial del conflicto a través de estrategia de comunicaciones. Y recientemente estoy arrancando mi doctorado en neurociencias cognitivas, como se ve, todo enfocado en entender cómo las personas se forman una idea, una opinión y una experiencia a partir de sus entornos y digamos, de esa capa de comunicación que creamos a nuestro alrededor. Profesionalmente, empecé mi carrera profesional en una organización llamada The Rendon Group como contratista del Departamento de Defensa, apoyando a las fuerzas militares y al Ministerio de Defensa en temas de estrategias de comunicación. Eso lo hice durante unos 7 años. Luego estuve trabajando con una empresa también estadounidense global, Global News Intelligence, muy especializados en esa época en Open Source Intelligence, que todavía, digamos, en esa época todavía no existía Twitter, no existía Snapchat, ni siquiera era una era donde el Open Source Intelligence estaba como en una etapa embrionaria, por lo menos para ciertos componentes, y la generación de analítica de datos y medios de comunicación y redes. Y en la intersección de esos tres, creé con un socio una empresa dedicada a los últimos 17 años a medición y a la analítica de medios, redes y opinión pública. Y en esa intersección es que le propongo yo a la escuela tener una conversación desde la perspectiva de la opinión pública. He titulado esta conversación Activo vulnerable de las democracias. Yo creo que es que se autoexplica, pero sí quiero, sobre todo con esta conversación, abrir un diálogo. No pretendo de ninguna manera dar una cátedra, sino abrir un diálogo de los retos que estamos enfrentando. Voy a presentar algunos datos y algunos como pilares de conversación
para idealmente poder tener una conversación más profunda hacia adelante de los retos que veo en la intersección de los dilemas de la opinión pública con seguridad nacional. Entonces, esto es una conversación que va a estar dividida en 4 puntos. Primero, quiero enfocarme en por qué pensar en la opinión pública como un activo de las democracias, qué es lo especial de la opinión pública para querer cuidarla, para querer protegerla, por qué nos hace eso diferentes de otros sistemas políticos y obviamente cuáles son las preguntas duras que se tienen que hacer las democracias sobre la opinión pública. Luego, un renglón enfocado en amenazas y vulnerabilidades de la opinión pública crecientes. Sigo luego con algunas tácticas de disrupción en lo que ustedes posiblemente son expertos. Como verán, he sido cuidadoso de no, más adelante lo voy a usar el concepto de guerras cognitivas. Hay como unos elementos doctrinales tanto de la OTAN como de las fuerzas militares estadounidenses, también las colombianas, y no me meteré de fondo en ese término porque no es todavía mi término de expertise, pero sí lo voy a gravitar porque obviamente esta conversación se da en un entorno donde esta es una de las objetivos predilectos de las guerras cognitivas que tiene que ver con afectar esas, digamos, aprovechar esas amenazas y vulnerabilidades con unas tácticas puntuales de disrupción. Y voy a hablar un poco de esas tácticas más habituales de disrupción. Seguramente algunos de los que están acá también tienen datos e información sobre esas. Y finalmente, unos caminos desde el mundo de la medición y de la opinión pública para fortalecer y un enfoque de protección y defensa de la opinión pública en los retos que se están atravesando. Y esa es la agenda que les propongo para que trabajemos el día de hoy. Toda mi gratitud por la participación de las casi más de 50 personas que están aquí con nosotros. Pueden irme escribiendo para que al final, tal vez, seguramente, si el tiempo lo permite, aunque es muy, muy corto, llevarme algunas preguntas de ustedes. Y como les digo, mi interés sobre todo es poder continuar una conversación y profundizarla. Entonces voy a arrancar con el primer renglón y es pensar la opinión pública como un activo de las democracias. Y pensar la opinión pública, estas son definiciones sobre todo que tomo de la evolución de la ciencia política digamos, que parte un poco de Habermas, Easton y toda una escuela de comunicación política que piensa en la opinión pública como una esfera fundamental en las democracias representativas y como condición para que las democracias representativas funcionen, por lo menos como fueron concebidas a finales del siglo XVIII, que eso es parte de los retos a los que se va a enfrentar, tiene que ver con el diseño institucional en unos entornos diferentes. Pero uno de los elementos cruciales para hablar de la opinión pública como un activo de la democracia tiene que ver con la posibilidad de crear acción colectiva. Una de las características de las democracias tiene que ver con la posibilidad de que las personas se puedan reunir a través de intereses comunes, intereses que no necesariamente sienten que están siendo atendidos y que de manera gradual, por diferentes estrategias, pueden poner sobre una agenda, ya sea directamente sobre sus representantes, a través de grupos de interés, a través de la estructuración de actividades de disrupción en el debate público. Y ahí hay diferentes maneras en la que las personas, la posibilidad que tengan las personas de expresar sus opiniones, que no es simplemente llevarlas a quienes están gobernando, sino poder compartirlas con los demás, poderse formar una opinión de lo que está ocurriendo a nivel gubernamental, poderse formar una opinión de quienes están en posiciones de poder y de gobierno. Es ese eje, esa círculo o esa circulación libre de opiniones, de ideales, de deseos, de aspiraciones, es uno de los factores que dinamiza los entornos democráticos. ¿Qué ocurre cuando no hay la posibilidad de una acción colectiva? Esto en ciencia política básicamente, pues se explica de alguna manera pensando en la democracia como un sistema
de resolución, un sistema perpetuo de resolución pacífica de conflictos, un sistema donde permanentemente se están gestionando y administrando conflictos entre comunidades, entre grupos de interés, entre bloques de personas, y esa organización, esa posibilidad de en todos los niveles poderse formarse una opinión sobre lo que está ocurriendo, compartirla con otros, atraerlos a mis propias posiciones para poder promover esas ideas y llevarlas a otros estadios de la conversación, es crítico para uno considerar que está hablando de un entorno sano o democrático. ¿Qué estamos encontrando? Por supuesto, acá hay unos retos clarísimos para información de todas las personas que nos están acompañando. Aquí abajo, a ver, yo saco el puntero. mm, en la parte de abajo, ustedes van a encontrar una referencia a las fuentes de las diferentes diapositivas. Al final voy a poner las referencias bibliográficas completas y por supuesto pueden buscarme y escribirme. Esta presentación es académica, es para compartirla con las personas que estén interesadas. Esto, por ejemplo, es una foto de una trayectoria descendente de la confianza ciudadana. Esta es la disminución de la confianza en América Latina y el Caribe. Esto sugiere un debilitamiento del entorno en las relaciones y vamos a ver cómo esta tendencia, que si ustedes ven, por lo menos acá hay una medición de 86-90, esta línea amarilla es América Latina y el Caribe en sus índices de confianza frente a los demás. El verde ustedes van a encontrar la OCDE y excluyendo los países de América Latina, y en azul los datos del mundo. Entonces, esta foto nos dice dos cosas que son importantes para el desarrollo del argumento sobre la importancia de un entorno sano para la acción colectiva y para la deliberación. Lo primero es que América Latina y el Caribe están por debajo del mundo y no necesariamente sorprendente por debajo de la OCDE. Pero más relevante aún es que la expresión de confianza generalizada ha caído de manera mucho más brusca y mucho más permanente. Digamos, si uno ve los datos desde el punto de origen de la medición hasta el punto actual, uno podría decir que, que OCDE y Mundo hasta esta medición, que incluye un corte de 2016-2020, tiene como una especie de oscilación. En el mundo hay una caída y en América Latina esa caída está un poquito más pronunciada. Entonces, uno de los elementos claves es una opinión pública saludable en una deliberación sana debería permitir y habilitar una acción colectiva. Esto en los 80, tal vez los politólogos lo llamábamos capital social, que también tiene que ver con esto y es entornos de confianza para poder organizarnos, para poder tener conversaciones diferentes, y esas agrupaciones se ven saludablemente, de manera saludable por parte de quienes gobiernan. Cuando uno mira en este mismo informe, que son datos además tomados del Latinobarómetro, esta es una foto de América Latina en el 2020 por país, ubicando dónde están como los diferentes indicadores de confianza. Y esto es un dato de personas. Creo que a alguien se le abrió un micrófono. Gracias. Como ustedes ven acá en este reporte, cuando hablamos de confianza en las demás personas en América Latina, que esto es clave una vez más para el ejercicio de coordinación entre los grupos, el endogrupo o la creación de nuevos endogrupos. Lo que encontramos, por supuesto, yo quisiera señalar dos cosas que me llaman a mí mucho la atención de esta gráfica. Lo primero, por supuesto, el lugar donde está Colombia. Colombia está un poco por encima del promedio de América Latina en términos del porcentaje de personas que confía en la mayoría de personas. Y me parece muy interesante, por supuesto, los países que están en la parte más baja de este listado, digamos, de esta especie de ranking, eh, señalando, por supuesto, cómo hay una coincidencia en ciertos retos de construcción de entornos democráticos en unos entornos de menor confianza. Entonces, uno de los argumentos grandes es por qué es un activo
la opinión pública, porque una opinión pública en condiciones saludables, en condiciones de conversaciones, digamos, voy a ir relatando como los temas de fondo, pero donde se puede tener unas expresiones ciudadanas, donde las personas se pueden conectar entre ellas para promover sus intereses de cara al poder y opinar libremente sobre el poder, pues obviamente en términos normativos es algo esperable de cuidar en una democracia. El segundo renglón al que yo haría referencia, y como les digo, esto puede ser un tema que uno le dedique varias horas de conversación, pero voy a sacar como cuatro elementos grandes del el componente del valor, de cómo considero yo un asset, la opinión pública en la democracia colombiana. Y el segundo nivel no está separado, por supuesto, de la acción colectiva, pero es el poder del control ciudadano. El control ciudadano tiene dos características. Una es que la forma de expresión de los ciudadanos en democracia no es solo el momento de poner un voto. Esa democracia, digamos, solo restringida a lo electoral. El ejercicio de ciudadanía de manera activa o pasiva puede darse a lo largo de la gestión tanto del gobierno, y cuando yo hablo de gobierno también les pido que no piensen solo en el ejecutivo, sino también en el legislativo, sino también en las juntas de acción comunal, también en las diferentes formas de tanto de cuerpos colegiados como eh, digamos, del ejecutivo. Allí la posibilidad de que las personas se puedan formar una opinión sobre el trabajo de los representantes y del gobierno es fundamental. De hecho, una de las características de los gobiernos autoritarios es que reducen los incentivos para que eso ocurra. Em, y uno de los riesgos y uno de los retos que se pueden presentar, el caso recientemente en Estados Unidos y los debates que se abren sobre eso es si se generan incentivos o desincentivos para el pronunciamiento de personas de posiciones que son diferentes a la del gobierno de turno. Y aquí vamos a empezar a hablar un poco de los dilemas que se plantean. Porque en principio el ciudadano, si es el ciudadano de manera libre y de manera ordenada al interior de las fronteras, que eso pues es uno de los retos grandes de los que se habla hoy, formándose unas opiniones sobre ese entorno sin intervención, sin manipulación intencional de intereses externos o de actores no estatales armados, pues uno posiblemente está ante una fórmula sana del comportamiento de la democracia. Entonces, los gobernados pueden formarse una opinión sobre el trabajo de los representantes y el gobierno a cargo y pueden expresar libremente sus opiniones en todo momento, no solo en las elecciones. Esto cuando uno ve los inicios y las fuentes del gobierno representativo, por supuesto quienes escribieron toda la literatura alrededor del gobierno representativo, Burke, Sieyes, Rousseau, casi todos, aunque claro, con matices, se acaba de comparar peras con manzanas, pero sobre todo los primeros, los que eran institucionalistas, estaban digamos, hacían presunciones de el comportamiento racional que se producía de la deliberación. Y ahí hay uno de los problemas que señalan luego autores y que es una de las fracturas por donde se permite la entrada de amenazas a través de técnicas que hoy algunos llaman guerras cognitivas. Entonces, clave y uno de los valores máximos que ofrece tener una opinión pública sana es que hay control ciudadano y el control ciudadano es una de las muestras de que estamos en una democracia y no en un sistema político restringido o más cerrado. Comparto con ustedes también del Latinbarómetro, en este marco, dos preguntas, una del Latinbarómetro y otra creo que las dos, Latinbarómetro. Y es en esta encuesta, esto está publicado en el 2024, se les pregunta, ¿la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? ¿O en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático? A la gente como uno nos da lo mismo uno democrático que uno democrático. Entonces lo que ustedes ven en azul arriba es la democracia es preferible. Las personas que responden la democracia es preferible. En rojo tenemos la expresión de nos da lo mismo. En verde tenemos la expresión de queremos un gobierno autoritario
y en morado una línea en el tiempo que va desde el 95 hasta el 24, donde dicen no sabe, no responde. Yo creo que lo que vale la pena resaltar, por supuesto, uno no puede pasar por encima una caída, digamos, un delta de unos 10, 13 puntos entre cómo se respondía en el 97 y cómo se responde hoy. Incluso alcanzamos a llegar a picos bajos en el 2023 en toda América Latina. Ahora me queda la duda si esto es exclusivamente Colombia, donde llegamos a contestar 48% que la democracia es preferible. Eso es solo la mitad menos dos de las personas que se sientan en una sala, las que consideran que la democracia es preferible a otros sistemas de gobierno. Y es interesante y diciente que no está cambiando contra la preferencia de un gobierno autoritario, sino a nos da igual. Esto es una expresión que hemos visto incrementarse tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, y es la desconexión de la ciudadanía con los asuntos de interés público. Una vez acá hay un dilema. En general, cuando uno está en una democracia representativa, las personas tienen derecho a estar desinformadas, las personas tienen derecho a no importarles, las personas están totalmente en su decisión de elegir no conectarse con los temas de asuntos públicos que nos afectan a todos. Pero ver una tendencia, y además sobre esto, yo voy a reiterar un poquito este punto, este punto de inflexión lo vamos a ver en varios datos, como en ese paréntesis entre el 14 y el 16, 2014 y el 2016, donde hay evidencia y hay muestras de un cambio en la forma en la que se intervenía sobre los debates públicos. Yo creo que es muy reconocido el caso del IRA, Internet Research Agency, que era básicamente una agencia de operaciones rusa en San Petersburgo generando contenido artificial. Me voy a referir a eso un poquito más adelante, con la intención puntualmente de minar estos elementos de cohesión y confianza que vamos a detallar más adelante. Entonces, otro de los elementos, como les decía, cruciales es la posibilidad de que exista un control ciudadano sobre sus gobernados. Pero cuando empieza a incrementarse el desinterés, cuando empieza a incrementarse la desconexión de la ciudadanía sobre esto, por supuesto que se pierde el arma, se pierde el instrumento de control ciudadano que representa ese espacio de libre circulación de ideas transformado y dinamizado hoy por las redes sociales con diferentes actores. El tercer componente de valor de la opinión pública, de por qué considero la opinión pública un activo, tiene que ver con el consentimiento. En teoría de representación política, uno de los elementos cruciales de la votación y el voto retrospectivo, eso ha sido revaluado, y un buen libro, por acá lo tengo, como que se llama Democracia para Realistas, donde hace un replanteamiento de los principios de la forma en la que la ciudadanía elige su voto. Digamos, hay unas premisas de la teoría de la representación, no me voy a meter muy a fondo con esto, pero aún así en los dos casos, tanto en la revisión que hacen Bartlett y Akers se llama el señor, Aiken y Bartlett, em, la posibilidad, digamos, en la democracia es claro que nosotros no tenemos una democracia directa, no tenemos una democracia ateniense donde todos los ciudadanos con ciertas condiciones participamos en la decisión de los asuntos públicos y en las acciones sobre asuntos públicos, pero tenemos la posibilidad de dar consentimiento a quienes nos gobiernan. La clave del voto y sobre todo a nivel parlamentario la posibilidad de reelección tiene que ver con obligar a los representantes a calcular las implicaciones que tiene para su futura reelección, para la conservación de ese poder, lograr el consentimiento y la satisfacción de la ciudadanía, o por lo menos de un grupo suficiente de representados de ciertos grupos de interés para garantizar su permanencia. A nivel de ejecutivo esto cambia. En el mundo parlamentario es mucho más claro que la agrupación de esos intereses luego define quién es el que digamos, asume la posición del Ejecutivo. En el presidencialismo, pues tiene unas características un poquito más
de liderazgos fuertes, únicos y concentración de poder en el Ejecutivo, aún así el consentimiento es fundamental. La posibilidad de que la ciudadanía diga, yo acepto que este sistema, que estas personas que están en cargos de poder sean las personas que están rigiendo el destino. Y eso es posible en un entorno donde las acciones del gobierno son visibles para la ciudadanía. Históricamente, esto es un rol que han cumplido la oposición, los medios de comunicación, el mismo ejercicio de poder y más recientemente, pues obviamente el flujo de información altamente saturada en medios masivos de comunicación. Entonces, el tercer elemento que quiero poner sobre la mesa de por qué es importante es porque permite que haya una expresión de consentimiento de aceptación. Entonces, parte del argumento que estoy construyendo es sin opinión pública con características y rasgos de libertad tanto de expresión como de opinión, posiblemente estamos restringiendo el valor propio del poder que tiene la ciudadanía en una democracia representativa con todas sus restricciones. Estoy hablando obviamente de manera normativa, de manera teórica. Parte de lo que tenemos que hacer en el resto de este encuentro es empezar a decantar precisamente las paradojas y los restos que se manifiestan. Esto es una encuesta muy reciente, esto es un Inbamer que sale cada 2 meses tal vez, hace muchos años. Si ustedes ven aquí hay un lujo de datos desde el 95, esto es simplemente una aprobación y desaprobación de los diferentes presidentes y las oscilaciones que tienen los diferentes presidentes alrededor de esto. Y esto es un dato que a ellos les preocupa. He trabajado tanto con candidatos como con presidentes. Es un dato que los golpea, que les interesa ver arriba. Y la razón por la que les interesa verlo arriba no es simplemente por vanidad ni por ego. Cuando un gobernante tiene altos niveles de favorabilidad o de aprobación, eso está acompañado de un entorno de legitimidad y sobre todo de respaldo que hace que sea más fácil tomar ciertas decisiones. En general, las democracias le tienen un poquito de miedo a los escenarios donde los gobernantes tienen unas favorabilidades tan altas que se pierde el control político, se pierde la voz de la oposición, se pierde la posibilidad de frenar ciertas decisiones y digamos, yo trabajo mucho con los empresarios, siendo también empresario, entiendo los argumentos. A ellos les gustaría ver una persona, una decisión o un liderazgo como si el país fuera una empresa. Lo que pasa es que el país se parece más a una junta de acción comunal que a una empresa. Se parece más al comité del edificio una vez al año donde uno necesita negociar intereses incompatibles de personas con poderes más o menos homogéneos. Y entiendo que a veces, sobre todo a nivel de interés nacional, quisiéramos tener por lo menos dos, tres cosas a las que estuviéramos yendo todos juntos, pero la realidad del Estado-Nación es que es un lugar donde se tratan de gestionar de manera pacífica intereses permanentemente. Entonces, esto para decir, por supuesto, que uno de los elementos fundamentales de tener una opinión pública a la que le llegue información correcta o por lo menos coherente, a la que la puede compartir y que la pueden compartir entre ellos y que tienen fuentes, informaciones confiables de donde se pueden formar sus ideas. Y aquí yo ya siento que estando en el 2025, cuando digo estas cosas, me siento hablando de ciencia ficción o de un pasado nostálgico que tal vez fue mejor que no necesariamente lo fue, porque es evidente que la intervención de nuevas tecnologías ha abierto unos boquetes ahí que nos ha vuelto vulnerables, pero ese es el tema que trataré un poco más adelante. Esta es la aprobación de los representantes en el tiempo. Lo mismo, esta es una medición del Congreso, una opinión favorable o desfavorable del Congreso en el tiempo. Esta me ha llamado mucho la atención porque, eh, por dos razones. Una, primero, el Congreso no siempre tuvo la imagen negativa que hoy estamos reportando. Por lo general, esto es una expresión de un país en desacuerdo, pero un país que tiene una opinión del Congreso también con elementos favorables. Y cuando uno mira la opinión sobre el Congreso hoy, puntualmente, eh, tampoco es la peor que ha tenido en todo su periodo. De estas mediciones que van, como les digo, como desde el 90
corto. Ah, no, estas van desde el 2000. Igual son 25 años de datos. Entonces, tercer elemento, aprobación y respaldo y el consentimiento es la palabra clave. Es uno de los elementos que permite que exista una opinión pública saludable. Finalmente, cohesión y confianza. ¿Qué significa cohesión y confianza? Esto también da para varios semestres en ciencia política, pero la posibilidad de que las personas puedan realizar acuerdos individualmente, sin la intervención de terceros, sin que necesite estar el Estado interviniendo, sin que tenga que haber una autoridad en todas las interacciones, es fundamental que los grupos de interés, esto se conecta con el primero, la posibilidad de tener acción colectiva, que exista un lenguaje común, que existan unas creencias comunes, son fundamentos en general de lo que hoy todavía llamamos Estado-Nación y la posibilidad de crear transacciones en todos los niveles, desde familiares, emocionales, de intereses comunes, económicas. Entonces, la posibilidad de contar con un entorno y una opinión pública saludable, y una opinión pública libre, y una opinión pública en donde los diferentes elementos tienen componentes de transparencia, de flujo de información, de control, de balance, etcétera, etcétera, crean un entorno precisamente de cohesión y confianza. De esto me llama mucho la atención algo clave de la opinión pública en este capítulo de cohesión y confianza, que tiene que ver con el tipo de sociedades que somos. Esta gráfica que ustedes ven acá, que está publicada en un artículo de Casas y Méndez, quienes han ejecutado en Colombia un estudio global de la cultura política desde hace muchos años, esto que ustedes ven son el movimiento en en el tiempo de diferentes sociedades en dos ejes: unas transformaciones de los valores de supervivencia versus autoexpresión. Es decir, aquí a la izquierda están sociedades que están más preocupadas con qué voy a comer, voy a dormir bien esta noche, tengo garantizados mis alimentos, con contraste de valores que se conocen también como posmaterialistas, como la naturaleza está siendo cuidada, las personas diversas tienen acceso a los mismos derechos que nosotros. Hay como una variación de las sociedades en esos valores subyacentes, y otra más relacionada con los criterios fundamentales sobre valores tradicionales y usualmente asociados a temas religiosos, y valores un poquito más seculares y racionales. Aquí no hay bueno ni malo, no hay juicio, sino la importancia que nos muestra este que ustedes ven acá es el movimiento de Colombia en los diferentes estudios en esta escala, que arranca en un lugar más de valores de supervivencia, se mueve a valores de autoexpresión, sin embargo, incrementa su conexión con valores tradicionales, y posteriormente en estos 5 años regresa aquí a un punto donde hay unos valores un poquito más seculares, pero unos valores más de supervivencia. Este es un trabajo muy bueno. El último libro, por acá lo tengo, se llama eh, Cultural Evolution. Antes de morir lo publica Engelhardt, y hace una descripción general de las brechas generacionales que se establecen. Y ahorita también voy a presentar las nuestras regionales. ¿Por qué presento esto? Las sociedades son dinámicas, y el dinamismo de la sociedad se construye en un entorno de deliberación y de conversación entre los mismos ciudadanos y los ciudadanos con sus entornos de poder. Eso es lo que hace que una sociedad en general se movilice en estos aspectos de valores, y eso no es malo, simplemente es una forma en la que ocurre. Uno de los retos, vamos a ver más adelante, es que muchas veces estos movimientos ocurren con rupturas que pueden ser generacionales, rupturas que pueden ser ideológicas, rupturas que pueden ser institucionales, y esas rupturas institucionales con frecuencia las vemos con desconfianza, aunque con frecuencia son simplemente una manifestación natural de una sociedad cambiando y transformándose. Un ejemplo, por ejemplo, Brasil me parece también un ejemplo interesante. Acá vemos a Brasil en el 96.
luego Brasil en el 2008, Brasil en el 2015 y Brasil en el 2020, donde el neto es una transformación muy intensa de sus valores tradicionales hacia valores más seculares o racionales, como llaman estos autores, pero se quedan, digamos, van y vuelven. Eso depende, como les mencioné hace un momento, de la economía y de otros factores. Otro dato interesante, esto sale en un artículo del Reuters Institute, ellos están haciendo un estudio anual de confianza en ciertas fuentes de información. Acá lo que vemos en esta gráfica son la confianza en Colombia en medios en línea, incluyendo redes sociales, la confianza en las redes sociales, la confianza en la televisión y pero la fuente de noticias, no la confianza. ¿En dónde buscan las noticias las personas en Colombia? Y estos son cuatro lugares en donde se están observando. Lo primero, esto es una foto de 4 años. A pesar de ser una foto de solo 4 años, algunos de los cambios son considerables. Por ejemplo, en la televisión son casi 20 puntos que pierde de respuesta. Es interesante y coincide con algunas de las expresiones que vimos anterior de desconexión, de desinterés, que aún las personas que ven o buscan sus noticias en redes sociales y en canales digitales han caído. Lo que también está diciendo es que las personas están dejando de consumir noticias porque las están dejando de consumir en todas las opciones posibles. Y aquí, en este mismo estudio, hacen una pregunta a la confianza en las fuentes de noticias clásicas. Entonces pregunta por algunas marcas con las que estamos familiarizados, con Caracol Radio, Caracol Televisión, con Semana, con el Cubo. Y acá vemos en esta columna el no confía. Y no confía puede llegar a niveles como del 30% en muchos de ellos. Por ejemplo, acá Semana es tal vez el más alto con 35%. El más bajo no confía fue Noticias 1 seguramente en su momento. Y aquí también los datos de confianza de ambos. Pero cuando miramos el acumulado, vemos una caída de la confianza de 6 puntos en un periodo de solo 4 años. Entonces, esto que nos está diciendo, este mapa general que nos está diciendo, nosotros como sociedad, como democracia, tenemos en la opinión pública, un activo que hace que la democracia sea un espacio deseable con unas características y que le permite empodera, literalmente entrega poder a la ciudadanía para poder ejercer presión a el ejercicio del poder, para poder reevaluarlo, para poder formarse una opinión sobre ello y construir también redes propias con la ciudadanía y con otras fuentes de poder. Sin embargo, mostré varios renglones en donde estamos viendo una caída en la confianza en eso, lo que me lleva ya a entrar directamente a amenazas y vulnerabilidades. Aquí planteo un modelo en construcción. Como les digo, yo vengo del mundo de la opinión pública, tengo formación en temas de seguridad y defensa y quiero empezar a tejer esa relación y a acompañar al país a ponerle una alerta a este espacio. Yo sé que las fuerzas militares colombianas, seguramente como lo hicieron las estadounidenses, han definido algunos dominios de protección y por supuesto la opinión pública, la invitación es a verlo como un activo que requiere protección y no intervención, tal vez es mi argumento central en desarrollo. Hay tres condiciones, por supuesto, que son un hecho, que son cosas que están ocurriendo. Una transformación tecnológica acelerada que además no parece soltar lo que estamos viendo ahora con la capacidad de generación de contenido automatizados simplemente por robots, nos ha hecho la vida más difícil a quienes estamos tratando de identificar bots, ¿no? Y granjas, porque se volvió un poquito más granular la capacidad de generación de contenido. Entonces, en general, hemos visto en los últimos 10, 15 años una revolución tecnológica, una revolución de las comunicaciones, una revolución del acceso a esas comunicaciones, un cambio de hábitos dramático por parte de la ciudadanía. Por otro lado, hay un hecho concreto, y es el uso de tácticas de irrupción en la mente de las personas por intereses, digamos, extranjeros o intereses por actores no estatales armados. Y esto es global.
Aquí voy a hacer unas distinciones. He encontrado varias definiciones de guerra cognitiva. Sé que es un concepto en construcción. Viniendo de neurociencias en mi doctorado, me parece que vale la pena ser cuidadoso, pero no cabe duda que tiene un componente evolutivo de lo que en su momento se llamaba guerras psicológicas, operaciones de información, y ha ido incorporando nuevos elementos. ¿Qué he encontrado en la literatura de los debates, sobre todo en OTAN y Estados Unidos? Ahí hay dos sutilezas que no son poca cosa. Una es, para ellos, la guerra cognitiva ocurre en entornos de preparación de entornos de conflicto, no necesariamente sobre el teatro de operaciones. Entonces, un coronel le oía decir, un coronel de Estados Unidos le oía decir, las informaciones de operaciones se hacían sobre el teatro de operaciones, se hacían sobre los civiles y los actores armados en un teatro de operaciones. Eso cambia y una guerra cognitiva puede estarse dando aún en entornos de relaciones de paz o de relaciones simplemente de ambientación en el entorno. Y el segundo que a mí me parece más importante en la definición es que no busca un resultado en la percepción propiamente dicha, sino en la manera en la que el cerebro, el cuerpo procesa o se va a tender a procesar una información, literalmente de la cognición. Entonces, la intención no es convencer a alguien de algo, que era un poco lo que uno procuraba cuando hablaba de operaciones de información, de cambiar de opinión o de modular un comportamiento hacia un resultado óptimo. Casi que aquí el resultado óptimo es la erosión de la capacidad de una persona de formarse una idea real de lo que ocurre a su alrededor. Entonces, literalmente hay un filósofo de teoría de la mente que habla de cómo nuestra realidad es una alucinación controlada. Nosotros, a partir del lenguaje, tenemos la capacidad de construir un entorno lleno de significados. Y la guerra cognitiva lo que hace es transformar, anclar, modificar, sesgar la manera en que construimos esos significados y literalmente lo que hace es, de alguna manera, hackear nuestra realidad. Entonces, dos elementos que he encontrado en la literatura. Esto es un tema al que le estoy empezando a meter un poquito más de dedicación. Por eso no titulé con esto, sino simplemente lo puse como un elemento de algo que está ocurriendo en este momento. Son cosas que están transformando en nuestro entorno. Y lo tercero, vía, por supuesto, tecnología, es la proliferación narrativa. Vamos, es la posibilidad de tener explicaciones sobre fenómenos es múltiple. Los formatos en los que nos llegan las historias de lo que ocurre a nuestro alrededor es enorme. La proliferación, la saturación que genera esa proliferación narrativa es muy seria. Luego hay unas consecuencias de lo que está ocurriendo. Una de las consecuencias, y esto lo estudia mucho, hay una autora que se llama Liliana Mason, recomiendo su libro, y si alguno luego le está interesado, le doy el dato, ahorita no recuerdo el nombre, que habla precisamente del tribalismo. Y hay mucha literatura, sobre todo del 2012 para acá, haciendo referencia a cómo los contenidos y la capacidad de ver contenidos que antes era imposible lograr, cierta capacidad de organizarnos a través de temas muy de nicho, hoy es posible, pero además se empiezan a crear que es el siguiente tema, fracturas identitarias, separación de identidad a partir de esos contenidos a los que yo estoy siendo expuesto. En ese orden de ideas, la distancia que se genera con los demás de mi misma sociedad empieza a ser alarmante y es algo que es evidente en muchas sociedades. Uno empieza a ver unas distancias, por ejemplo, alrededor de fracturas identitarias como el género, que en el caso de Corea hay unos artículos que están demostrando que las siguientes generaciones simplemente están no encontrando un puente de unión en la conversación y eso se está viendo en otros países. Y el tercer elemento que se está generando es la saturación de información. Simplemente hay tanta información sobre tantos temas que solo me contento con aquellas que refuerzan mi pertenencia y mi identidad a un grupo, que alimentan un poco la distancia que genero sobre los demás, que además les
hago unos atributos y unas características que hace que se vuelvan casi que inhumanos en un entorno total de saturación. ¿Qué genera, digamos, qué genera, cuáles son los lugares en donde estos elementos han abierto boquetes frágiles de nuestras democracias? Lo primero, las elecciones. Las elecciones están siendo intervenidas y manipuladas no solo directamente a través de tecnología, sino que están siendo se- dinamizadas por los propios actores legítimos, que acá es uno de los retos brutales y es poder identificar dónde hay una intervención y dónde hay un actor legítimo operando. Esas líneas grises son muy difíciles de identificar y hacen muy difícil la acción táctica sobre el espacio digamos, tanto el ciberespacio como digamos, el ámbito cognitivo, el dominio cognitivo, si es que uno lo denominara un dominio, y es una conversación un poquito más profunda y sobre la que yo no tendría respuesta. Pero entonces, uno de los elementos, estamos encontrando fracturas electorales, de esto hay reportes en Europa, de esto hay reportes en Estados Unidos, de esto hay sospechas en otros países donde tenemos menos información disponible. Entonces, uno de los elementos clave es cómo se hacen esas intervenciones en elecciones. Por lo menos yo me voy a concentrar en aquellas que tienen que ver con las opiniones de las personas, no necesariamente con la intervención técnica sobre los elementos que la componen en lo tecnológico, no es en a lo que me voy a enfocar. Sin embargo, por supuesto que ahí hay también elementos de sabotaje. Pero lo que es importante para mí de las elecciones y cómo se abordan las elecciones es hay personas que dicen que tal vez uno está exagerando a la hora de señalar que un grupito de personas en una casita chiquita por allá en otro país, generando alrededor de ciertas fracturas existentes y echándole un poquito de sal, no va a modificar un resultado electoral. Yo quiero recordarles que una diferencia de 3% en unas elecciones puede ser brutal. O que una diferencia de 1% entre un congresista y otro puede ser enorme. Entonces, el riesgo de este tema es que no es menor que alguien tenga la capacidad de modificar a las preferencias de la ciudadanía. Y una vez más, lo difícil de esto es que hay actores legítimamente democráticos que están interesados en que esa intervención salga bien, así no haya conexión. Ojo, yo aquí no estoy señalando conexión, porque muchas veces los intereses que mueven estas agendas no buscan necesariamente un resultado u otro. A lo que le están apuntando es precisamente a fracturas identitarias alimentadas por tribalismo, saturación para la desconexión de la ciudadanía y ahorita vamos a ver con qué fin aparente se está generando eso. Lo segundo, tenemos unos sistemas políticos construidos sobre unos principios que llaman principios liberales, no tienen nada que ver con conservadores y liberales, son los principios de un momento de la historia y muchos de esos principios liberales se están usando para aumentar esas fracturas identitarias, ponerlos en duda y ponerlos en cuestionamiento. Y finalmente, la deliberación misma. El tribalismo, las fracturas identitarias y la saturación de información hacen que la deliberación pierda relevancia en el ejercicio de construir una sociedad un poquito más sólida o por lo menos una que uno pueda llamar democrática. ¿Cuáles son las tres cosas que he encontrado en la literatura y en las personas que he oído hablar de esto, sobre todo en un tema de seguridad y defensa nacional, que buscan actores conscientemente lograr? No buscan que gane uno u otro candidato. No les interesa que las mujeres dejen hablar con los hombres. Lo que realmente buscan al final es romper tres cosas que son importantes incluso para los escenarios eventuales de una confrontación armada física. Uno, la confianza entre las personas, de las personas con sus gobernantes, de las personas con las instituciones de la sociedad civil. Cuando se mina esa confianza, una sociedad empieza a perder la capacidad de unirse alrededor de ciertos principios básicos.
Es posible, y seguramente alguien crítico me dirá, pero es que había que cambiar esos principios, hay que repensar la democracia, todo eso es cierto. Yo estoy haciendo toda esta defensa, digamos, alrededor de el sistema que tenemos y que tiene retos institucionales, tiene retos de arquitectura institucional. Pero por supuesto que la cohesión de una ciudad, de una ciudadanía, le permite tener acuerdos sobre los cuales construir sus relaciones, sobre los cuales construir sus instituciones primordiales, ya sea la universidad, la familia, los sindicatos, etcétera, etcétera. Cuando se mina esa cohesión, una sociedad empieza a tener dificultades de tener una moral, ¿no? Ojo, moral en el término más militar posible, y es the will to fight, ¿no? Dicen los americanos. Parte de lo que buscan este tipo de técnicas o este tipo de intervenciones es minar el deseo de pelear de una sociedad a cualquier tipo de amenaza existencial. Y ahí es donde yo creo que no cuidar a la opinión pública, no protegerla de estas intervenciones es un reto. Dos datos que yo creo que vale la pena. Les ruego me disculpen que yo aquí quedé. Bueno, sobreviví parcialmente. Quiero compartir un par de datos adicionales de estos retos de confianza. Este es un estudio de la empresa Edelman que sacó hace un par de semanas, esto es del 2025. Lo que ustedes ven aquí sobre la izquierda es la confianza en el gobierno de los diferentes países en donde hacen esta encuesta. Y aquí lo que ven es el mismo listado, un poco ubicando a Colombia. ¿Qué me llama mucho la atención? Esto es confianza general, esto es confianza en el gobierno. Me llama mucho, mucho, mucho la atención que cuando uno mira de los 10 países donde hay más confianza, 4 son monarquías y 2 son puros, digamos, autoritarismos puros, por lo menos como los califica eh, Occidente. Y cuando uno mira los que tienen peor nivel de confianza, son democracias industrializadas. Eh, y eso creo que es un reto, digamos, es un reflejo del reto institucional y es una foto de la fragilidad de nuestro modelo. No por frágil significa que deba ser roto, sino que hay que pegarle una pensada a cómo protegemos estos activos, porque uno de los mayores peligros que tiene el cuidado de la opinión pública es que las decisiones tácticas incorrectas lo que pueden convertirnos es en un autoritarismo de manera muy acelerada. Cerrar canales de conversación. Son dilemas difíciles a los que se están enfrentando hoy las democracias. Parece fácil simplemente tomar la decisión en Estados Unidos de cerrar TikTok, pero de fondo están haciendo una renuncia muy seria a la posibilidad de que la población se pueda comunicar. Claro, atravesados por una intención editorial desconocida o por lo menos sospechosa, que es parte de la dificultad de este debate. Voy a meterle un poquito de el acelerador porque sé que nos queda poco tiempo y a esta hora es valioso para ustedes el cierre del día. Pero quiero mostrar dos datos muy interesantes. Esto es del Latinobarómetro. Esto es dos preguntas. Hay gente que dice que sin partidos no puede haber democracia y hay otra que dice que la democracia puede funcionar sus partidos. ¿En dónde se dice que sin partidos no puede haber democracia? Colombia está casi de último. Es decir, en Colombia
la mayoría de personas cree que puede haber democracia sin partidos. Solo el 35% considera que sin partidos no puede haber democracia. Esto tiene que ver con la crisis clásica de los partidos políticos y aunque no me voy a meter ahí de fondo, es un poco hablar de la pérdida gradual de confianza en los fundamentos de instituciones cruciales para el diseño democrático. ¿La democracia puede funcionar sin partidos políticos? 56%. Lo mismo cuando vemos en este estudio del Latinobarómetro, confianza en las instituciones. Y aquí vemos una pérdida incremental de confianza en grandes empresas, en el gobierno, Fuerzas Armadas, Congreso y Policía. Pero lo que me llama mucho, mucho la atención es este vértice del que hemos hablado del 2014 en adelante. Porque sí había una pérdida gradual de confianza, pero lo que ocurre a partir del 2014 a una medición del 2020, luego uno podría ver qué ha pasado en los últimos, pero es dramática la reacción de la ciudadanía como pérdida de confianza. Y lo difícil de esto es que cuando uno mira a las instituciones de la sociedad civil, pues lo que encuentra es algo muy similar. Y es una caída de confianza a grandes empresas, caída de confianza a las iglesias, caída de confianza a la prensa, caída de confianza a los sindicatos y en general estas caídas de confianza pueden estar siendo eh, expresiones de desgaste institucional, sí, pero también una grieta de vulnerabilidad ante estas potenciales amenazas híbridas. Yo no me voy a detener mucho en las amenazas, por el tiempo, por supuesto, pero hay, digamos, un par de elementos que quiero mencionar. Ustedes seguramente están familiarizados con estrategias de desinformación, malinformación y teorías de conspiración. La diferencia entre desinformación y malinformación es desinformación es la promoción de información realmente falsa, que no es cierta, y malinformación a mí me parece la más difícil de gestionar y administrar, que es la información verdadera puesta en un contexto falso. Yo recuerdo que durante el paro nacional circulaban un montón de imágenes de momentos tensos entre la policía, la fuerza pública y la ciudadanía que no eran de Colombia, que eran ciertos, habían ocurrido en otro momento, pero había unas cuentas que cambiaban la cara durante los momentos más difíciles, se separaban sobre hechos reales y sobre hechos reales construían una narrativa acelerada que no coincidía con lo que estaba ocurriendo. Y teorías de conspiración. La siembra de teorías de conspiración sobre la ciudadanía lo que empieza a hacer es que mina la posibilidad de tener acuerdos comunes de lo fundamental. El hecho de que en Estados Unidos haya ahorita yo no recuerdo la proporción, pero la cantidad de personas que en Estados Unidos cree que la Tierra es plana no es poca. Y eso, más allá del reto que implica un poco llegar a acuerdos en la sociedad, es lo frágiles que somos a las diferencias y cómo sí hay vulnerabilidades en esas diferencias para incrementarlas. Acá hay un estudio muy interesante que muestra un poco, esto es un reflejo de las cuentas que se han bajado de Facebook y de Twitter que de manera confirmada estaban incidiendo en contenido en otros países. Entonces acá tenemos a Rusia, acá tenemos a Irán, acá tenemos a Estados Unidos con cuentas que estaban modificando o interviniendo en otros países. Mucho más lo que se ha podido desmantelar de Facebook que de Twitter. Y aquí tenemos em, países en donde agencias de gobierno, políticos, contratistas privados, la sociedad civil, tiene o ha tenido herramientas en redes sociales para generar contenido falso y para diseminar información mala información, desinformación o teorías conspirativas. Y en ese orden de ideas lo que estamos viendo es que es simplemente un insumo habitual en las relaciones entre los países y un reto grande pensar en cómo enfrentarse a eso. El elemento más difícil de esto son las burbujas, son los bubbles, ¿no? Las burbujas de información.
porque lo que se está haciendo en este momento es la amplificación de divisiones identitarias. Y en ese ejercicio, personas que están expuestas permanentemente a ciertos youtubers, a ciertas actividades y donde transcurre su vida casi que toda virtualmente, para la mayoría de nosotros ya transcurre virtualmente, nos hace vulnerables a esa amplificación de divisiones identitarias. Acá yo tenía dos datos adicionales, pero me los voy a saltar por ahora. Lo mencioné hace un momento, intervención en las elecciones. Cómo la intervención en las elecciones se hace a veces para un resultado marginal y no necesariamente esperando un resultado electoral, sino simplemente un resultado de desacuerdo entre las partes y al interior de una sociedad. Y finalmente, el sabotaje del debate público, las llamadas granjas de generación de contenido para sabotear a las personas, personas que quieren poner su opinión y que de repente reciben de manera artificial cientos y miles de respuestas, inhibe el debate público natural y lo que hace es que genera la idea de que el debate público está inclinado en una dirección y no otra. Yo quiero llevarme para cerrar cuatro mensajes grandes para la discusión. No son definitivos, sino para poder a esto darle vida hacia adelante. Lo primero es, hay una necesidad de entender nuestras fracturas sociales, porque allí es donde somos más vulnerables. Y esto no se hace solo leyendo Twitter y no se hace solo leyendo medios de comunicación ni con escucha digital. La escucha permanente cualitativa tradicional, ahora apalancada en tecnología para hacerlo masivamente. Porque las personas que están en Twitter o están ya metidas en una discusión, creo que solo el 12-15% de las personas en Twitter son generadores de contenido. Ahí no es donde se ocultan las opiniones de las personas. Las opiniones de las personas se ocultan cuando uno los lleva a una discusión y ahí es donde hemos encontrado teorías de la conspiración. Las personas no las quieren ocultar, están dispuestas a hablar de ellas, de esas teorías de conspiración que a veces circulan en grupos cerrados de Facebook o de WhatsApp alrededor de ciertos grupos de interés. Es clave poder identificar dónde están nuestras grietas para poder saber en dónde somos vulnerables como sociedad. Lo segundo, yo creo que hay una oportunidad para crear un índice de fragilidad deliberativa en el país que combine los elementos del discurso público, el análisis de lo que está ocurriendo en medios de comunicación, la escucha digital, con los datos sobre confianza, quiénes están siendo los voceros. Ahí hay una oportunidad, no tenerle miedo, y sé que hay una discusión abierta en el país. No se trata de perfilar a la ciudadanía, se trata de tener datos claros de dónde la ciudadanía puede estar expuesta a manipulaciones externas y cómo competir en ese entorno. Creo que uno de los errores que se pueden cometer es tratar de combatir fuego con fuego. Si yo veo una narrativa que es falsa, tratar de competir con otra narrativa falsa, eso puede ser muy dañino y uno lo podría identificar con los índices de fragilidad deliberativa de dónde está el valor real de la conversación ciudadana. Un cuarto elemento es el fortalecimiento del ecosistema moderado. Las voces moderadas tienen un problema y es que no son oídas. Las voces moderadas tienen un problema y es que están siendo excluidas. El juego del click, el juego del like, el juego del share está dejando a las voces moderadas por fuera y de alguna manera hay que dinamizar y crearle un espacio de pronto inorgánico y de pronto artificial a un ecosistema de diálogo y de discurso público moderado. No significa apaciguar necesariamente porque es muy importante las voces de cambio, pero esas voces de cambio radicales tienen que ser naturales. Hoy esas voces de cambio están siendo dinamizadas por relatos y por intereses que no siempre son visibles. Y finalmente, es posible, es perfectamente posible hacer a través de la escucha digital patrones de sincronización inorgánica, ver los movimientos inorgánicos de lo que ocurre. Un cambio de opinión en la opinión pública de más de 10 puntos sin un evento que lo explique no es natural. Pero para eso, y hoy lo veía yo en una conversación sobre este tema, dime dónde está tu presupuesto y yo te diré dónde están tus prioridades. Uno no puede tener un mapeo de lo que está ocurriendo con la opinión pública haciendo un clipping
de medios tradicional y una escucha tradicional de redes sociales. El presupuesto debe ser un reflejo del interés que tengo de cuidar y proteger un activo que tengo en la democracia. Quiero invitarlos, si tienen sus celulares a la mano y están frente a la pantalla todavía, en este QR pueden acceder a este podcast. Este es un podcast en inglés, es un podcast en Estados Unidos, dedicado exclusivamente a hablar de temas de information operations, a hablar de cognitive wars desde una perspectiva civil, académica y militar. Hay invitados militares, hay invitados civiles, hay invitados del sector privado y ha sido muy enriquecedor para mí en este recorrido. Y como les dije al principio, en este QR ustedes pueden encontrar para tener una conversación conmigo, me pueden escribir por LinkedIn, me pueden escribir por WhatsApp o por donde, digamos, la opción que encuentren preferida. Escríbanme, yo les envío la presentación a las personas que estén interesados, a las personas que nos están acompañando, decirles que esto académicamente es de los temas que más me interesa y en los que quiero hacer más aportes. Estoy muy todavía parado desde el tema de opinión pública, pero ahora que estoy haciendo el doctorado en neurociencias con un interés enorme en entender los retos más de las guerras cognitivas. Entonces, por favor, escríbanme, conectémonos y estoy dispuesto a acompañarlos en sus clases, a acompañar a conversaciones difíciles y retadoras con los oficiales de la escuela, que siempre recuerdo además con mucho cariño de mis tiempos cuando hice la maestría. Acá al final, muy brevemente, puedo compartir luego con ustedes parte de estas referencias, pero espero que no sea la última conversación. Nuevamente, Coronel Maritza, muchas gracias por la invitación. Siento mucho haberme robado 5 minutos adicionales. Creo que al final corrí porque me emocioné al principio, pero bueno, es lo que son los retos de la hora que son los habituales. Doctor Giraldo, de antemano, muchas gracias en nombre de la comunidad académica de la Escuela Superior de Guerra por su presentación. Pues muy importante esa información que nos proporcionó. Muy seguramente va a contribuir a las investigaciones y al desarrollo científico y a la producción de nuevos centros académicos en el futuro aquí para la escuela. Muchísimas gracias, muy seguramente no será la última, esperemos que no. Y pues entiendo que ya nos pasamos 6 minuticos. No obstante, de pronto, si hay alguien de la comunidad académica que quiera hacer una preguntita, vamos a poner una al azar. Mientras tanto, yo voy a hacer una pequeñita, no sé si la podemos responder rápidamente, doctor. Por Aquí, supuesto. Vivian Andrea Monroy Velázquez pregunta, ¿cómo se relaciona el concepto de opinión pública con las comunicaciones estratégicas? Es una buenísima pregunta. Además, yo no sé si Vivian sigue conectada, pero hace Aquí muchos, muchos años. estoy. Hola, Hola, qué gusto Juanfer. verte. Qué alegría Gracias, verte. lo mismo. No, la alegría es mía y qué bueno escucharte. Chévere, chévere. Pues mira, esta es una muy buena pregunta. Lo primero es, el concepto de comunicaciones estratégicas está ah, digamos, está peleado. El sector privado lo ve como un concepto enfocado en obtener ciertos resultados a partir del ejercicio de comunicaciones, que tiene sentido, pero cada vez más para mí es claro que el concepto de comunicaciones estratégicas tiene que ver con el mundo de la seguridad nacional y el cuidado y protección del entorno democrático. Y creo que es lo que lo hace único, lo hace realmente estratégico. Dicho eso, la opinión pública es un fenómeno. La opinión pública es un fenómeno que se da naturalmente, con unas reglas y con unas condiciones. Es el fenómeno en donde las personas pueden compartir información, en donde las personas pueden acceder a información transparente y se crean unas opiniones en el tiempo. Luego de eso, las comunicaciones estratégicas son los esfuerzos para proteger, cuidar, modificar, actualizar, corregir o incidir en esas opiniones individuales o de grupos. Entonces, de alguna forma, las comunicaciones estratégicas son el instrumento, la opinión pública son un fenómeno, como el clima incluso. Yo creo que no debería ser aspiración nuestra controlar
a la opinión pública en una democracia. El objetivo es asegurarse que tienen las condiciones más saludables para que el debate se dé de manera no intervenida. Sería como una fórmula rápida, Luis Alejandro, de hacer digamos, de responderle a Vivian en 30 segundos, algo que tiene un poquito más de carne, pero yo creo que esos son como los titulares. Entiendo, gracias. Te estaré molestando. Muchas Esto es lo que gracias. necesites, chévere, gracias. Muchas gracias. Estoy verificando si de pronto algún participante de esta conversación tiene la mano levantada para darle la palabra. Bueno, parece que no hay más preguntas. Son las 7:09, doctor. Pues la verdad se nos acabó el tiempo. Me da pena, pues este tema fue bastante interesante y nos extendimos un poquito. No, y pues una vez más, entonces, doctor, agradecerle, de verdad, por su participación en esta serie de seminarios en seguridad y defensa que hace el CCN en compañía de CREES y la Vicedirección de Investigación de la Escuela Superior de Guerra. Muchísimas gracias, doctor, a toda la Ustedes comunidad muchas académica. gracias. Y a la comunidad académica, espero que nos sigamos viendo. Un tema que vale la pena discutir mucho. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. A toda Hasta la luego. comunidad académica, que tengan una feliz noche y nos estamos viendo en el próximo seminario. Hasta luego. Súper, muchas Gracias, gracias. buenas noches. Gracias, que estén bien. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.